Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para charlar, para contaros toda la actualidad de nuestro municipio, que como veis, volvemos a salir en los medios de comunicación nacional y con ese tema será con el que abramos esta mañana la tertulia, con esa denuncia, en este caso del empresario de Valdemoro, con el señor David Marjaliza, que pues acusaba ayer se hacían públicas esas declaraciones, esa declaración que tuvo durante 13 horas en los juzgados, se hacía pública esa parte del sumario. Esta mañana había algunas disputas en las tertulias a nivel nacional, si esto era legal o no legal, el hecho de que se conocieran estas filtraciones de estos sumarios, ese eterno debate que siempre hay en estas cuestiones. Y pues en eso, en la parte que nos tocaba, ayer el señor David Marjaliza, en esas acusaciones que se hacían, pues implicaba, afirmaba que había pagado las vacaciones a Juan Soler durante X años, creo que no sé si son 3 años, ahora lo comentaremos, por un valor de 3.000 euros al exalcalde de Getafe. La respuesta inmediata, en este caso del Partido Popular de Getafe y del propio Juan Soler, diciendo que iba a emprender acciones legales contra este señor por difamar a quien fuera alcalde de Getafe, a Juan Soler. Pues este será el tema con el que abramos esta mañana la tertulia para comentar. Además tenemos otros muchos asuntos para comentar en Getafe y ya sabéis que queremos que seáis, hoy nuestro tercer tertuliano, nos va a faltar uno de los tertulianos que nos ha vuelto a faltar este miércoles. Sus ocupaciones recogiendo firmas, creo que ya las tienen todas las firmas, creo que UPyD se presentará a las elecciones, ya las tienen, pero le ocupan en este momento y no va a poder acompañarnos nosotros Mariano Martínez. Y recordar que 91 764 7491, si queréis llamar y charlar con nosotros, sobre este asunto que planteamos o sobre otros que vamos a hablar a lo largo de a lo largo de la mañana, recordar que os estamos pidiendo, que nos dejéis vuestras notas de voz en el 628-270526 sobre estas fiestas, estábamos aquí comentando fuera de micrófono, pues lo que hemos visto estos días en las fiestas, en las casetas y demás. Pues si queréis comentarnos algo, dejarnos vuestro WhatsApp 628-270526 y nada, y os escuchamos y comentamos sobre este asunto, sobre lo que queráis que tenga que ver con Getafe. Os dejamos, como sabéis, estamos en el resto de redes sociales, os dejamos esa cuña y comenzamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91-764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Y ya estamos aquí, prestos y dispuestos para arrancar, para comenzar, lo que será la tertulia de esta mañana, esta primera hora del programa de Getafe Despierta, donde, vamos a comentar la actualidad de Getafe y, como siempre, nos acompañan en el estudio para charlar y comentar sobre la actualidad. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pedro Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decíamos hoy que era noticia, pues el tema de la púnica, que ha salpicado en este caso a nuestro municipio. Se aplicaba a que fuera alcalde de Getafe, a Juan Soler, en la última legislatura. Esas acusaciones de David Marjaliza, pues que hablando de que se le han pagado unas vacaciones durante unos X años, por un valor de unos 3.000 euros, que afirma en esas declaraciones David Marjaliza. A esto decía yo, la respuesta
porta del Partido Popular y de Juan Soler, bueno, diciendo que iba a emprender acciones legales contra David Marjaliza, bueno, desmintiendo esta acusación. Decía yo antes fuera de micrófono, lo estábamos comentando, que incluso esta mañana escuchaba yo en la cadena COPE a Joaquín Leguina, que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, digamos que, bueno, defender en este caso tanto a Juan Soler como a otra de las personas que también ha sido implicado estos días, como ha sido Tomás Gómez, que también ha sido mencionado en estas acusaciones de la Púnica. Y bueno, pues este es el primer asunto a plantearos. Hemos hablado algunos días, Pedro, porque además creo que nos decías ahora que tienes que volver a acudir otra vez a la comisión de investigación, que también ha sido noticia estos días. Porque pero a la del ayuntamiento, no a la del juez. Sí, eso. A la del ayuntamiento, sí, que iba a decir que también ha sido noticia porque parecía que en ese, bueno, no sé cómo calificarle, ya lo he calificado de tantas maneras en los últimos días, en ese despropósito... Patio de monipodio. En ese despropósito que hubo la semana pasada de a ver quién pedía la comparecencia de no sé quién más... Parece que se había pedido que se suspendiera la comisión de investigación hasta que pasaran las elecciones. Algo que, bueno, parece que no se va a producir porque incluso creo que mañana tienes que ir tú mañana al ayuntamiento. Bueno, no sé qué os parece todo este asunto, que ya digo, tiene distintas aristas y si os parece lo vamos comentando. Bueno, yo respecto al último dato, lo del ayuntamiento, tengo que ir mañana. A mí me parece que se ha desproporcionado con las peticiones a nivel nacional, es decir, yo creo que se ha convertido en algo que vale, en mi opinión, para poco. Segundo, que cuando se está sustanciando por la vía judicial con jueces y fiscales lo que está pasando, es decir, creo que tienen ellos más documentación y mejores herramientas y mejores condiciones para poder hacerlo. Con lo cual, lo de aquí creo que, y lo digo ya, es decir, sabiendo que voy a ir mañana, que por lo tanto no quiero escaquearme. Me parece que tiene poco contenido y poca situación, vuelvo a decir. Si no estuviera la judicatura, si no estuviera por vía judicial, bueno, pues vamos a ver qué información se puede sacar, pero mucha más información se va a tener quien tiene los medios y quien tiene las posibilidades de poder llegar hasta el final del proceso. Por lo tanto, me parece que lo de aquí de Getafe tiene, y sobre todo vuelvo a decir, con las noticias de los últimos días de pedir a nivel nacional, si uno pedía, el otro decía, y 2 huevos duros. Por lo tanto, me parece que lleva a poco sitio. En cuanto a declaraciones y a imputaciones de distintos cargos públicos de la Comunidad de Madrid, a mí me parece que, se ha llegado a esta situación, se ha puesto en manifiesto, ahora son los jueces los que tienen que actuar, tienen que consolidar esa investigación, tienen que ver la veracidad de esas aportaciones y a partir de ahí hablar. Y con respecto a Tomás Gómez, apareció una noticia ayer a última hora en el digital en el que se decía que se había desmentido esta y decía que no había tenido ocasión de hablar en ningún momento con él, por lo tanto no podía afirmar que podía estar implicada en la situación, es decir, que se había retrotraído de alguna de las informaciones. Bueno, dejemos que la justicia actúe y por lo tanto a partir de ahí que hable. ¿Qué decías? ¿Que se había retractado? Sí. Con respecto a Tomás, sí, estaba anoche en el... Sí, ha salido alguna declaración en eso, yo también las he visto y por lo que... Bueno, hay distintas informaciones, hay algunos que dicen que no ha sido directamente David Marjaliza, que ha sido, bueno, por parte de los abogados de eso, porque creo que además hubo ya una demanda de Tomás Gómez hace ya unos meses contra acusaciones que se habían hecho desde el entorno de David Marjaliza, porque esto no es nuevo, ya había salido anteriormente y bueno, pues creo que eso está en un proceso judicial para dirimirlo y creo que en primera instancia había ganado Tomás Gómez, digamos, esas acusaciones. Porque yo creo que al final todo este tema, o sea, las acusaciones están muy bien hacerlas, pero hay que probarlas. Es un poco lo que decía Pedro, que el proceso judicial se tiene que desarrollar y últimamente nos quedamos en los procesos judiciales, nos quedamos en las denuncias, pero hay que ver cómo finalizan. Es decir, ayer, lo estábamos hablando antes también un poco fuera de micrófono, en todo lo que dice David Marjaliza, pues al final nos quedamos, los periodistas, con los titulares, con a quién denuncia, los nombres, que al final son lo que más llama la atención, no vamos a negarlo. Pero sí es cierto que hay datos como me llamó Francisco Granados y me dijo que nos está investigando la UCO y hemos quemado 3 carros del Carrefour, que era la frase textual, y los hemos destruido. Claro, si tú no tienes pruebas, acusar se puede acusar muy libremente, pero sin pruebas a la hora de la verdad, pues tiene un poco sentido. No sé qué te parece, Valentín. En el plural.com fue donde apareció la noticia sobre las 11:30, la cacé yo. Sí, yo primero poner efectivamente en cuarentena las declaraciones, además de una persona que ha estado implicado en cientos, según parece, fenómenos de corrupción. Por lo tanto,
yo no voy a ser los que digan amén a cualquier comentario que haga, y sobre todo si luego empieza, bueno, esto no me acuerdo, esto aquí me desmiento, porque a Pedro también le ha mencionado y Pedro pues no le conoce, ¿no? Lo que pasa, por lo menos eso has dicho y te creo, ¿no? Por lo tanto, poniendo esas declaraciones en cuarentena, yo creo que lo que sí está claro es que aquí, y es en lo que, como decís, hay que ver el tema judicial, es que no, aunque no tenga papeles, este señor sí que puede facilitar datos a la policía, si es que de verdad lo que cuenta, de por qué recibió ese dinero. Vale, yo he quemado el recibo, pero usted verá que hay un contrato en tal ayuntamiento con tal empresa donde no se han cumplido las condiciones que tiene el ayuntamiento a la hora de contratar. Aquí en Getafe tenemos experiencia, sabemos que se han hecho cosas y hay datos en que se han partido contratos en tres para no tener que cumplir los máximos para hacer un concurso de una determinada manera. O sabemos que hay concursos donde se han presentado la misma empresa pero con 3 nombres distintos. Entonces, esas cosas son las que Marjariza puede ayudar. Ahora, el que salga en la radio, como yo le vi ayer en una televisión, pues diciendo, pues este no sé qué, este no sé cuánto, pues la verdad es que para mí no tiene mucho valor y hay que ver eso al final, cómo queda en el terreno de la justicia. Tampoco es que yo defienda mucho el terreno de la justicia, ¿eh? Hemos visto precisamente con el caso Rosell las corrupciones, corruptelas, manejos, camarillas que también existen en el mundo de la justicia. Hemos visto cómo a Ausbank ha ganado muchos juicios con jueces a los que 2 meses antes había estado pagando $500,000 de euros por dar una conferencia. Entonces, ojo, cuando decimos confiamos en la justicia, yo también, pero también sabiendo que la justicia, que desgraciadamente, el otro día decías que la libertad de un país se medía, en cierto modo, por la libertad de prensa, en uno de tus comentarios, y es verdad. Pero también digo que la situación de un país también se ve por la situación de la prensa, la situación de los distintos estamentos estatales, etcétera. Y desgraciadamente, a poco que arañes, los jueces, los no sé qué, la policía. Y dices, joder, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién vamos a confiar? Pero yo creo que está muy jodido, ¿no? Sí, pero yo creo que los partidos ahora tienen una ocasión, sí, bueno, yo creo que la llevan en los últimos 3-4 años, ¿no? Yo creo que tiene una... Porque yo siempre digo que el Partido Popular, que es el más implicado, no es corrupto. Como no es el Partido Socialista, como no lo será Podemos cuando gobierne, ya está gobernando en parcelas de poder territorial. No, no lo son, son las personas. Pero ¿qué es lo que demuestra un partido? Un partido demuestra que sí tiene rapidez para reaccionar ante una situación. No vale que yo creo que... No, mire usted está imputado o ahora automáticamente fuera del partido. Y le pediremos todas las disculpas del mundo si después se demuestra que no tiene nada que ver. Pero lo primero es cómo un partido reacciona. Por lo tanto, los partidos, de cara a la opinión pública, debieran dar un salto cualitativo. Oiga, los partidos no son corruptos, son organizaciones que están compuestas por hombres y mujeres que no son marcianos, que no son traídos de fuera de la órbita terrestre, sino que son ciudadanos normales y corrientes. Y en la sociedad hay malos, buenos y peores. Bueno, pues demuéstreme usted que como organización que no solamente que no es corrupta, sino que reacciona enérgicamente ante cualquier situación que se dé dentro de su partido. Ahora es cuando van a demostrar los partidos cómo reaccionan y con qué rapidez. Sí, pero ese es el problema, que hemos visto como el PP, por ejemplo, resulta que lo que hace para luchar contra la corrupción es decir, que baja los plazos para que tenga que haber los juicios, pero si no aumentas los elementos para poder juzgar, lo que va a pasar es que va a haber infinidad de casos donde la gente se va a ir de rositas porque ya va a caducar el delito con esto. Entonces, ojo, es que eso también se está viendo, por lo menos yo lo he visto en el Partido Popular, es decir, no está facilitando la justicia, sino todo lo contrario, ¿eh? Y entonces, bueno, pues efectivamente tiene razón, los partidos no son corruptos, pero sí que, y como tú también has dicho y ratificándolo, sí que pueden poner más o menos trabas a la justicia. Tú puedes ayudarla diciendo aquí están mis puertas abiertas, o tú puedes ayudarla dando un martillazo a un ordenador. Entonces son las dos formas de ayudar a la justicia. Y hay unos que hacen una cosa y otros que hacen otra. Pero además es curioso con lo que apunta Valentín, es el tema de esos 18 meses que se establecen en la instrucción, es decir, cuando son casos tan complejos como esto, que se abren tantos, además, por enlazarlo, la que ahora va a ser número 2 del Partido Socialista a las elecciones generales, Margarita Robles, hablaba el otro día de que menos hablar de la corrupción y más proporcionarle medios a la justicia, medios reales, medios efectivos a la hora de eso, que está muy bien, que todo el mundo está en contra de la corrupción, nadie sale a hacer campaña electoral diciendo, oiga, yo
nosotros somos corruptos y lo vamos a seguir siendo. Y lo vamos a defender. Y lo vamos a defender, eso no lo dice nadie. Lo que es verdad es que sí, la justicia en parte, quitando de casos, como hemos estado hablando antes fuera de micrófono, como ha pasado pues el caso últimamente de la candidata de Podemos, de Victoria Rosell, lo que se ha visto ahí detrás. Es decir, todas esas cosas pues, emponzoñan también la duda que tiene el ciudadano sobre la justicia. Y yo creo que es evidente la falta de medios que tiene la justicia. De medios que muchas veces, cuando todos decimos lo de esa frase que decía muy Valentín antes, lo defendemos la justicia, sí, lo que pasa que, bueno, o sea, no quita el hecho de que no existan pruebas no se puede condenar a nadie si no hay pruebas. Ahora, el hecho de que exista la duda generalizada sobre una amplia parte de la clase política va más allá. Y era el otro tema que os quería plantear a raíz de lo de Marjaliza. Es decir, a mí uno de los datos que ayer daba en sus declaraciones y me parecía más importante era, para hacer vivienda protegida en la Comunidad de Madrid o pagabas a los partidos políticos y hemos pagado a todos los partidos políticos. Si no hacías eso, no podías hacer vivienda protegida. Y yo creo que eso está extendido en la sociedad, en el 80 al 90% de la población entiende y cree que eso ha pasado. Otra cosa es que se ha demostrado o no, y otra cosa es hasta dónde puede llegar el proceso judicial. Es decir, mañana ni a Juan Soler, ni a Tomás Gómez, ni al alcalde de Móstoles, ni al otro, si no existe una factura donde, como hacía muy Valentín, se relacione que a cambio de unos contratos, digamos que te han proporcionado eso, se puede quedar ahí. El caso de los famosos trajes del presidente de la Comunidad Valenciana, es decir, o sea, eso hay que demostrarlo. Yo entiendo que la presunción de inocencia tiene que estar por encima de cualquier cosa en un Estado de Derecho, por supuesto. Ahora, que hoy por hoy, y además lo comentábamos antes fuera de micrófono, en los últimos años el modelo del urbanismo desenfrenado se ha llevado por delante a la ciudadanía, que a lo mejor tiene su parte de responsabilidad y yo no se la quito, con los desahucios. Se ha llevado por delante incluso a los bancos, en parte, en el sentido de que los bancos no. Pero es verdad que la clase política yo creo que es la que le falta de pagar de todos estos años de esto. Pero también vuelvo a pedir las actitudes y las formas y cómo reacciona la sociedad. Ayer, pongo nombre y apellidos en la cadena SER, creo que además es la misma conversación de la candidata, de la jueza, que es candidata del Partido Socialista. Estamos hablando de que un ministro, le había pedido al juez, un ministro, una documentación y no se la mandaba. Oiga, ¿cómo que no se la mandaba? Es decir, eso en cualquier país supone que tiene que dimitir, Aquí no entendemos lo que significa la palabra dimisión. Oiga, cuando usted se le niega la ayuda a la justicia, oiga, cuando usted, como en Alemania hace 2 años, cuando un ministro dimitió porque copió una parte de su examen. Oiga, mire usted, esto aquí sería imposible. Bueno, esos son gestos que van produciendo una situación de imagen de cara a la sociedad y de reacción ante cualquier situación de estas. Y esto no se da aquí. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar, preparar a la sociedad para que reaccione ante estos casos. Y segundo, que los partidos políticos, vuelvo otra vez a decir, den ejemplo. No van a poder evitar que si tiene 80.000 concejales, no van a poder evitar que 1, 2, 3, 4, 10 salgan mal. Muy bien, pero usted sí puede dar un ejemplo. Y el ejemplo es que sepa que el concejal, que el cargo público, que actúa deliberadamente en una situación de estas, tiene los días contados a nivel político. Va a estar expulsado de la política. Pero no va a poder volver luego con otras siglas, como se dan muchos casos. No, usted está fuera de la política. A eso yo creo que ejemplaridad. Educación para la ciudadanía me parece que se le ha hecho un flaco favor a lo que supone educar al ciudadano frente a estas cosas. Luego, enlazando, me comparto eso y yo incluso podría ser todavía mucho más crudo, porque a veces el tema merece tantas acciones, empezando por educación para la ciudadanía, como tú dices, porque muchas veces esos problemas en el seno de los partidos empiezan incluso en la puta base, cuando la gente que es crítica con determinadas acciones de un concejal, tal, en vez de pues escucharle, verlo y decirle tiene razón o no tiene razón, se le estigmatiza y se le dice, uy, este lo que viene es a destruir. Entonces, si desde las propias bases de las organizaciones de los partidos ya se actúa de manera violenta, digámoslo así, contra los que son críticos, con los que dicen, mira, nos estamos equivocando en esto, pues claro, luego por las alturas llegan los que llegan y se llega en determinada situación. Por otra parte, por ejemplo, en lo que está pasando aquí en la Púnica de Getafe, esto de que ahora de repente se coja ahora te digo por qué lo relaciono con la de Alemania, enseguida se dispara, pues que venga pues el César, que venga la Índice, la mujer cartaginesa de Aníbal, ella era íbera de Cástulo. Entonces,
¿qué ocurre? Que los propios políticos están cometiendo muchas veces el error de utilizar la justicia como elemento político de arma arrojadiza. Es decir, y entonces, claro, ahí el tú más. Y ahí se devalúa, porque cuando eso pasa en Alemania, porque a nadie se le ocurre acusar falsamente, estar diciendo no sé qué. Y entonces yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que hacer todos los partidos es tomarnos más en serio el tema de la justicia, como decíais, poniendo más medios, pero además sabiendo que tú no puedes, como arma arrojadiza, decir que este tío ha robado si no tienes pruebas claras o evidentes que ha robado. No, me lo dijo el que me lo dijo, que dijeron que había, que parecía, que no sé qué. No. Esas cosas tan serias tú no puedes jugar con ellas. Pero como aquí parece que no pasa nada, y hasta el partido dice, oye, que parece que los jueces no hacen nada contra Podemos. Bueno, no sé, pero oiga, si es que no hay nada, ¿qué quiere usted que hagamos? Bueno, pues entonces yo creo que eso es muy grave y que tendremos que efectivamente empezar a rectificar. Para poner en valor la justicia, tenemos que no utilizarla como otra herramienta más de debate electoral, de conflicto electoral o de contienda electoral. Y es difícil, porque la verdad es que en esto caemos todos, ¿no? Pero no puedes tener empresas que han estado contratando con la Administración durante tu mandato. No puedes tener empresas. Y eso se está dando. Aunque tú seas ministro de Educación y tus empresas tengan que ver con la industria, da igual. Es decir, tú no puedes hacerlo. Lo siento, pero son unas cosas que te vetan y te impiden que tú puedas entrar en la Administración si no nos damos cuenta de eso. Es decir, y se tienen. Y se tiene dinero en la SICAD y se tiene dinero en los fondos. Oiga, vamos a ver, si dice sí, pero es que yo lo tengo regulado. Entonces, téngalo usted aquí en España. Si lo tiene usted regulado, téngalo usted aquí en España. ¿Por qué lo tiene usted allí, tan lejos? Es decir, por lo tanto, yo creo que... Y se ve también con naturalidad. Ha habido personalidad de la política que en este proceso han dicho, no, yo lo tengo, pero lo tengo regulado. Oiga, no, usted... es un ministro, o es un alcalde, o es un presidente de comunidad, y por lo tanto se debe a la sociedad. Usted no lo puede tener allí. Porque cuando está hurtando usted que una parte de sus intereses vayan a la hacienda pública, usted está hurtando dinero a la sanidad pública, a la educación pública, a las pensiones. Oiga, está usted perjudicando al conjunto de la sociedad. ¿Cómo puede usted ser ministro, ser alcalde o ser presidente de no sé qué? No, solamente por ratificar lo de Pedro, que hoy estamos de acuerdo en todo, luego encontraremos algo para discrepar. Pues ahora lo buscamos. No, el asunto es que el problema es que cuando lo que ha pasado con el Partido Popular, y yo esta es una de las diferencias que veo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, aunque también el socialista ha tenido sus puertas giratorias, es que el gobierno es un instrumento de esa gran patronal. Entonces ha elegido a todos los ministros, es decir, al ministro de Defensa, pues uno que tenga que ver con las empresas de defensa, al ministro de Finanzas, pues uno que tenga que ver con el banco, con una empresa de inversiones, al ministro de Industria, no sé qué, pues uno que tenga empresas de... Y claro, ahí han confundido absolutamente, han dicho que el gobierno pues parecía un departamento de esas grandes empresas o de esos grandes intereses, ¿no? Y ese es uno de los errores y de las consecuencias nefastas de los 4 años estos que ha tenido el PP. No, la puerta giratoria es cuando se dice un ministro o un presidente de gobierno resulta que ha estado, dice, a los 2 años, pasados los 2 años, no, mire usted. No, yo digo, cuando hemos hecho ministerios que son de por vida, departamentos externos de grandes empresas. No, mire usted, de por vida, porque usted ha legislado, vamos a ver, el ministro Soria, que ha puesto impuestos al sol, lo digo de verdad, ha puesto impuestos al sol para encarecer la electricidad de las renovables. Es decir, vamos a ver, con lo cual ha favorecido, quiera o no digo ya con intereses, pero ha favorecido al tipo de electricidad convencional. Bueno, vamos a ver, usted dentro de 2 años no se puede ir allí. No se puede ir allí, como no se puede ir a Telefónica o cualquier otra empresa con la que usted haya legislado durante su mandato. Oiga, si usted ha favorecido con sus decisiones, que eso no significa que usted esté implicado en nada, pero como consecuencia de que ha tenido que legislar y ha tenido que tomar decisiones, ha favorecido a estas grandes empresas multinacionales. Ni dentro de 2 años, ni dentro de 10. Estar en la política significa que hay cosas a las que usted no puede hacer. La política también te da muchas oportunidades en otras actividades. Incluso te da satisfacciones personales muchas. Oiga, mire usted, ese es
su premio. Pero usted no puede ir dentro de 2 años a una empresa multinacional a la que usted ha estado gestionando con sus decisiones desde el gobierno. Sí, yo creo que eso es lógico. Y el problema es que eso, vuelvo a lo de antes, es un modelo que hemos tenido en este país extendido a todos los niveles. Es decir, cuando se habla, está muy bien hablar de Iberdrola, de Telefónica, de no sé qué, pero cuando has sido concejal de urbanismo y luego te has dedicado a gestionar el suelo, los terrenos y no sé qué, y te has hecho, pues claro, al final estamos en las mismas. Es decir, cuando uno se puede hacer la lista y ve que la mayoría de los gestores, de promotores y no sé qué, es sindicalistas, es políticos, es no sé qué, pues claro, evidentemente es lo mismo. Es decir, a mí me da igual que este señor haya sido de no sé qué esto, pero que luego al final se ha aprovechado de su cargo público y de sus conexiones públicas, sin entrar luego ya en los niveles de corrupción que pueda haber ido, si ha financiado o no partidos políticos, si ha puesto dinero de una manera o de otra, porque vuelvo al principio de la conversación, que sería demostrarlo y tener las facturas y ponerlas encima de la mesa. Pero todo eso, evidentemente, ha sido una cultura de nuestro país. Y cuidado, estamos hablando antes siempre de ese fustigamiento que nos damos los españoles porque decimos... Y más, y nos tenemos que dar más. Sí, no, pero porque decimos que no sé qué, pero por ejemplo, hoy publica en El Español, que también marjaliza en esas declaraciones que hacía ayer, pues se jactaba de que Cofeli, pues sabemos que es una empresa que es francesa, le habían hecho un examen anticorrupción a él antes de, digamos, trabajar con ellos. Pues el filtro de anticorrupción de los franceses de esta empresa en este caso, pues su nivel no es muy alto, porque claro, él mismo se reía en la declaración ante el juez de Luis Velasco diciendo que bueno, pues sí, que le habían hecho un examen anticorrupción los franceses, pero claro, pues se le había saltado evidentemente, el examen lo había aprobado, le había trabajado con ellos y encima eso. Entonces claro, esa es un poco la cuestión, y cuando está tan generalizado es difícil, porque tú hablas, los políticos, pues, hombre, siempre hay miles y siempre se dice hay 5 o 10, el problema es que no son 5, son 10, a lo mejor es el 10, el 15 o el 20%, que ya no son ni 5 ni 10, ya muy son bien. 20.000 o de los... Pero hay un 80% que está bien. Pero digo, seguro. Pero digo, sea concejal, sea consejero de una comunidad o sea ministro, ya cuando va a iniciativa privada, si es de urbanismo, sabe cuáles son los trámites administrativos porque los ha vivido, porque los ha diseñado, porque los ha trabajado y porque han formado parte de su vida misma. Eso significa que ya juega con ventaja con relación a otro que tiene total desconocimiento de lo que es la vida de la administración, vuelvo otra vez a decir. Por lo tanto, no debe, vuelvo otra vez a decir, en un plazo ni de 2 años ni nunca. De todas formas, José Luis, yo creía que cuando ibas a decir que no nos fustiguemos los españoles, y que yo te doy la razón porque es verdad que no es un fenómeno solo español, sino que es un fenómeno que vemos en Italia cuando leemos los periódicos italianos, en Inglaterra, en el resto de sitios. Italia nos ha superado en algunas épocas concretas en ese tema, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el problema es un problema del sistema donde se valora más el dinero, el éxito económico que la ética, por ejemplo. Y entonces cuando estamos en un sistema que llevamos ya un ciclo de 25 años desde las épocas de Thatcher, Reagan, etcétera, donde permanentemente los valores que se exalzan son los valores del que triunfa, del Mario Conde, del no sé qué, del hacer dinero, mira, este tío es un tío de éxito que tiene 3 empresas, y se valora eso más por encima de otra cosa, de esos, no sé cómo se dice, pero estos lodos, ¿no? Es decir, y por eso es generalizado, por eso no nos tenemos que fustigar, por eso pasa en Francia, por eso pasa en Inglaterra. Lo que pasa, a nosotros nos preocupa lo nuestro. Claro, nos preocupa lo nuestro. Yo creo que hay un matiz y la ahí. segunda... Y solo había yo un matiz también con las puertas giratorias, efectivamente, además yo conozco casos con nombres y apellidos de esas personas que han estado trabajando en una concejalía, en un departamento de la Comunidad de Madrid, y que cuando se les acaba el mandato dice, oye, yo no voy a volver a mi fábrica, yo me voy a dedicar a esto que he aprendido un montón de estas cosas, Podría poner nombres y apellidos. Y entonces no vuelven a la fábrica que habían salido, y porque saben hacer todas esas cosas que tú mencionabas antes, de hacerse constructores o crear una empresa de limpieza o crear una empresa de distribución de material de escritorio, porque sabe que va a tener en sus amigos los proveedores. Y eso es grave, ¿no? Y hay que felicitarnos antes de que se acabe el programa, por ejemplo, de que los pregoneros de este año de las fiestas pues hayan ido los 8 de Airbus, es decir, unos señores que han renunciado a llegar a un acuerdo con la justicia para aceptar su delito y que se han arriesgado a
a tener unas penas de cárcel muy fuertes por defender a sus compañeros de trabajo que han estado ahí, que han aguantado con ética. Entonces, gestos de esos, pues me parece muy bien que los defendamos, que los avalemos y que además hayan sido los pregoneros de esta fiesta, ¿no? Sí, no, yo lo que te decía del matiz es que yo creo que luego está, digamos, la otra parte, es decir, la parte de la repercusión dentro de la ciudadanía. Es decir, yo creo que sí es verdad que en Centro Europa, sobre todo, o en el norte de Europa, sí que la sociedad, o sea, sí, yo creo que también pasa, pero sí la sociedad es más crítica con esas actuaciones. Sí. Es decir, cuando nosotros, pues eso, se ve a la hora de votar o a la hora de sacar, es decir, cuando el partido político de turno, como explicaba antes Pedro con el ejemplo de que siempre ponemos en los últimos años, de este político alemán que había copiado un examen y a este se le quita es porque en España, o sea, en España no se lo hubiera quitado porque, bueno, incluso en algunos sectores, por ser de su bando, lo hubieran jaleado. He dicho, mira el que listo que fue capaz hasta de copiar esos exámenes. Lo mismo en España se hubiera, y a lo mejor en otros países eso no está bien visto. Es decir, no es que no exista la corrupción, sino que eso no está bien visto. Entonces, en esa relación, bueno, pues es lo que al final, yo creo que ahí ese es el matiz de diferencia entre nosotros y sobre todo Centro Europa y norte de Europa. Sí que es cuestión que son más criticables. Yo quería, por lo de la púnica, que al final antes no lo hemos comentado, y yo aprovecho sobre la comisión de investigación. De Getafe. Volvemos a Getafe, ponemos los pies en los... Volvemos aquí al municipio y nosotros estamos haciendo una encuesta por esta polémica que hemos explicado todos que ha existido la semana pasada y lo recuerdo a todos los oyentes que pueden votar en el perfil de Getafe Radio en Twitter. Tenemos la encuesta de esta semana y es: ¿crees que debe suspender sus trabajos la comisión de la púnica hasta después de las elecciones? Bueno, pues ahí están votando los vecinos. En este momento el 87% de los que han votado dicen que no, que creen que no se debe suspender esos trabajos de la comisión hasta después de las elecciones, y hay un 13% que considera que sí se tienen que suspender esos trabajos. Y yo os quería preguntar a vosotros qué os parece, porque el tema de la suspensión, o sea, dentro de que evidentemente se ha montado, y un poco lo decía Pedro al principio, ese espectáculo con eso de las llamadas, y que creo que todos estamos de acuerdo en que la comisión pues sirve para poco o para nada, y que está judicializado y que debería estar ahí, pero yo creo que sería eso debate. Pero la imagen que transmiten los partidos políticos, en este caso, ayer había una crítica desde Ahora Getafe, pública, una nota, creo que era del viernes, en la cual decían que el PP y que PSOE y Ciudadanos estaban de acuerdo en suspender esto hasta después de las elecciones y que a ellos les parecía mal y demás. Lo que sí te transmite a los ciudadanos es: oiga, usted ha hecho la comisión de investigación, acábela. Pero el hecho de que les digas es que hasta después de las elecciones, como si no, en este periodo no estuvieran en condiciones los señores concejales para poder afrontar su trabajo en el S. Yo decía el otro día, medio en serio, medio en broma, no vamos a dejarlo así, en que, oiga, si usted no está en condiciones, pues no trabaje, no cobra, estos 2 meses que tiene que usted dedicar a campaña a su partido, pues no vaya al ayuntamiento y no cobre. No, pero claro, si no se puede hacer tampoco la comisión de investigación porque es que hay elecciones. José Luis, me temo que es peor. Me temo a que quieren estar por si acaso salta alguna cosa que le permita terminar las elecciones bien, con lo cual el electorado puede votar sin saber toda la verdad. No sé si me explico. Es decir, ¿por qué pretende suspenderlo? Pretende suspenderlo, oye, no sea que salpique cualquier situación y te deteriore la imagen de cara a las elecciones. Oiga, si salta cualquier cosa es porque existe y por lo tanto el ciudadano antes de votar tiene que conocer toda esa realidad. Por lo tanto, yo desde luego, primero corrijo a Valentín, afortunadamente a mí no me han nombrado. No me han nombrado. No me han nombrado. No me han nombrado. Sí, pero se publicó en algún medio digital. Ya. Pero afortunadamente no me han nombrado y ojalá sigamos así. Pero formo parte de la comisión y por lo tanto vuelvo a decir, voy mañana. Así es que hablo desde la libertad que puedo decir que no me quiero escaquear. Voy mañana y por lo tanto esa situación pido que esto continúe, porque si hay algo que salte de tal forma que los ciudadanos puedan votar sabiendo qué es lo que ha pasado. Y si no hay nada, pues todos nos felicitaremos de que esto no se dé. Pero también pido que eso no sea un patio de monopolio. Patio de monopolio se llamaba antes a cuando se ponían todos a gritar que nadie se escuchaba desde las ventanas de cada uno de los patios antiguos de las corralas que había en los pueblos. Bueno, pues eso parece que es esto, un patio de monopolio en que todos gritan y cada uno pone 2 huevos duros más sobre la mesa y no sé dónde vamos a llegar. Creo que seguramente llamaremos al Papa. Espero que no lleguemos hasta a esta situación y, por lo tanto, para concluir la encuesta, a favor de que se siga y segundo, que se le imprima seriedad, que son representantes públicos de todos los ciudadanos de Getafe, que demuestren que lo son. Valentín, ¿qué te parece? ¿Crees que debe seguir o que se debe suspender los trabajos?
Pues déjame una pequeña reflexión acerca de la pregunta, ¿no? Yo voy a confesar, atención, ¿Va a confesar tu voto? Voy a confesar que soy del 13% que dije que sí. Y voy a explicarlo por dos razones. Primero, precisamente porque yo pienso lo que acaba de decir Pedro, es decir, la comisión que estamos viendo en Getafe parece una comisión que se está alargando en el tiempo sin que se vea avances, o yo por lo menos no los veo publicados ni veo nada, que lo que va a servir es para el tú más, y ahora que venga fulanito, y ahora menganito, y ahora que venga el de Barcelona, y que venga el de Cataluña, y en ese sentido, cuando vi la pregunta tal cual, pues yo puse sí, que se suspenda, porque no quiero que se utilice como herramienta política. Luego, efectivamente, cuando ves que el tema de la pregunta, claro, la pregunta tal y como aparece es la putada del Twitter, de los 140 caracteres de Twitter. Me lo vas a decir a mí, que soy el que las hace. Estás haciendo una pregunta sin poder explicar el origen o qué consideraciones tener, que era lo que decíamos de la participación ciudadana muchas veces. La participación ciudadana, sin una información previa de qué implica lo que vas a contestar, pues puedes contestar barbaridades como yo he contestado, ¿no? Entonces, no, barbaridades, bueno, cada uno hace su propia reflexión. Pero claro, cuando ves que el origen de la pregunta viene en que ha habido partidos políticos que han dicho, joder, es que yo ahora vienen las elecciones, estoy muy ocupado y yo prefiero que esto lo dejemos para después. Pues dices, coño, joder, eso no parece que sea un motivo para suspender una comisión de investigación, ¿no? Y tercera cosa, precisamente en lo que hemos hablado antes un poco, y no es por vuelta atrás, en el tema de investigaciones comisiones de investigación, hay que distinguir la parte jurídica. Una comisión de investigación no tiene que ver la parte jurídica del asunto. Como decía Pedro, eso hay que dejárselo a los jueces, que hay unas leyes, ver si se ajustan a las leyes y tal, sino ver la parte política, qué implicaciones políticas ha habido y, sobre todo, en función de esas implicaciones políticas, acabar diciendo, oye, este ayuntamiento tiene una deficiencia en las formas de fijar las contrataciones, no está bien definido porque se nos cuela por aquí, o resulta que no hay elementos de control, o ha fallado esta determinada cosa, o este tío es un chorizo y tenemos que intentar luchar contra los chorizos. En ese sentido yo dije, mira, mejor que nos sigan, pero solo por esa razón, no por otra. Así que no voy a cambiar ya mi voto, pero bueno, pues... No. No, pero sí, yo creo que al final esa es un poco la... A ver, pero eso tiene que ver con la ética. Eso tiene que ver con la ética. Si alguien piensa que... Hombre, oiga, mire usted, que una vez, porque según me han llamado a mí, son a 2 meses, 2 veces, que 2 días le tenga que dedicar a esto, no puede ser la consecuencia de que tú digas que se cierra por esto. Hombre, tiene que ver con la ética. Ayer se hablaba de que la corrupción en un principio es robar. No, mire usted, no solo eso, es la ética, es preparar contratos para que se los pueda llevar otro. Es decir, tiene que ver con tu actitud ante la vida y tu forma de ser. No es solo robar, es cómo tú llevas la vida pública. En Estados Unidos, por ejemplo, si se te conoce una sola vez una actitud extramatrimonial, se ha cargado la campaña de un presidente. De hecho, me parece fueron 12 años, tuvo que dimitir un candidato que tenía todas las posibilidades de gobernar, pues se le había visto esta situación. Bueno, estás aquí, te hacen un guiño con el ojo y te dice, ¿cómo te has pasado, Por favor. Esta es la situación. Hacemos una pequeñísima pausa, de 1 minuto. Os invitamos a que participéis en la carrera Sur Empresarial, que se celebra el 25 de junio, además, la noche antes de las elecciones. Qué mejor que salir a correr por los polígonos de Getafe antes de lo que nos espera el día 26 de junio. Hacemos ponemos esa cuña y en 1 minuto estamos aquí. Inscríbete en la primera carrera popular nocturna Sur Empresarial, el 25 de junio a las 9 de la noche en el Parque Empresarial La Carpetania, en Getafe. Carrera a beneficio de la Fundación Aladina de Ayuda a los Niños con Cáncer. Una zancada tuya será una sonrisa suya. Inscríbete en carrerasurempresarial.com. Creemos en el sur, creemos en el esfuerzo, creemos en el mundo empresarial. No lo olvides, participa e inscríbete ya.
después de esta breve pausa, seguimos aquí, seguimos en la tertulia de Getafe Despierta, vamos a seguir charlando con vosotros y contándoos. Y aquí hay una noticia que es de la final de la semana pasada, que se ha ido pasando un poco así, porque bueno, parece que son esos asuntos que bueno, que no dejan más de ser una información. La noticia o la cuestión era que la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe, bueno, pues rebaja en más de un 30% 12 de los locales comerciales que no consigue vender en Los Molinos. Así lo publicaba Periódico de Getafe, blogspot.com en su web. Y bueno, pues esta era la noticia. La MSV lleva años intentando vender 33 locales comerciales en los barrios de Los Molinos y Buenavista. Tras sacarlos a subasta sin éxito en 2 ocasiones anteriores en los últimos 2 años, con unos precios que iban desde los 125.000 hasta los 375.000 euros, con unas superficies entre 103 metros y 298 metros cuadrados. Ahora, tras aplicar la rebaja, los precios de los 12 locales que salen a subasta oscilan entre los 104.000 y los 148.000 euros más el IVA. Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en las oficinas de la empresa municipal del suelo y la vivienda, en la Plaza Obispo Felipe Escío Riaza, número 2, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 2 y desde el 17 de mayo hasta el 16 de junio, ambos inclusive. Los locales se entregarán en bruto, con ventilación y salida de humos, y los propietarios deberán hacerse cargo de la conexión al saneamiento general, el agua y la luz. Bueno, pues esta era la noticia de cómo se van a subastar estos locales. Y bueno, más entrando un poco en lo que podría ser generar para la tertulia, si os parece, yo creo que hay muchos ciudadanos que se quedan sorprendidos. Además, ayer lo comentaba aquí Ruth Holgado en la segunda hora del programa, ha habido una polémica en los últimos días porque se están poniendo carteles en Los Molinos porque se va a bendecir una de las parcelas cedidas al obispado, y en los próximos días se va a hacer una bendición sobre el terreno. Y claro, pues hay muchos vecinos que, bueno, los vecinos hemos hablado 20.000 veces de las necesidades tanto de Molinos y Buenavista en cuanto a infraestructuras y locales y necesidades. Y claro, si relacionas un poco las dos noticias, yo por lo menos mi reflexión iba en cuenta de si no se pueden utilizar, porque van la tercera subasta, se están bajando el 30 al 40%. Hay que decir que este 30 al 40% que se baja del precio del dinero es, digamos, propiedad de los ciudadanos y de todos los vecinos de Getafe, que es dinero y son recursos municipales que se están perdiendo del ayuntamiento. Si estos locales, son recursos públicos. Si estos recursos no se pueden utilizar de otra manera, en vez de seguir bajándolos hasta que alguien los compre. Son zonas comerciales que evidentemente hoy pues no existen, porque prácticamente sabemos cómo están estos barrios, están empezando a crecer, necesitan un tiempo. Es interesante que hubiera locales, pero conocemos, están los datos ahí de muchos locales que, por ejemplo, dependencias municipales que el ayuntamiento está pagando por el alquiler de los locales. No se va muy lejos, pero en la calle de Daoiz está la delegación de deportes, sé que se están pagando alquileres en la calle de Daoiz. Es decir, hay entidades vecinales y asociaciones que necesitan locales y que, oye, son locales que son nuevos y que, bueno, pues no se perdería, yo pienso que no se perdería su valor y se podrían destinar. Sabemos que hay, si no recuerdo mal yo, 2, tanto uno en Los Molinos como en Buenavista, que el Ayuntamiento de Getafe, el gobierno de Sara Hernández, está habilitando, bueno, pues para que se puedan reunir los vecinos de Los Molinos y Buenavista, mientras que en algún momento se pueda hacer un centro cívico o algo parecido en estos lugares. Pero, joder, seguro que Pedro nos puede contar un montón de casos, pero yo recuerdo en el Bercial llegó a ver un piso que era el centro de salud, un piso, un bajo en un residencial San Jorge, y ahí fue durante años el centro de salud hasta que, oye, no se daban las infraestructuras y las condiciones para poder tenerlo. No digo yo que vayamos a hacer lo mismo, pero son locales, estamos hablando de 200, de 300 metros que se podrían habilitar, no sé, pero para muchas más cosas que, digamos, venderlos más baratos, desde mi punto de vista. Es un debate que hemos tenido otras veces también con lo de los pisos, aunque son matices distintos, en si el ayuntamiento se puede permitir o no el lujo, si se le llama así, de perder la venta de ese dinero, que no sé en qué presupuesto estará ya consolidado, no lo sé. No sé qué os parece toda esta reflexión. Pero me parece una locura. Lo que pasa es que luego me dan palos. Pero tengo que decir lo que siento, porque si no, no vengo a la tertulia. Vamos a ver, hace ya 20 años estamos en una situación parecida y se crearon 7 cooperativas de jóvenes que salían de la formación esta que se daba desde el INEM de 6 meses a incluso un año, la prórroga de un año. Y entonces eran carpinteros, eran cerrajeros, eran electricistas, eran fontaneros. ¿Qué se le hacía? Pues coger a grupos de 8 o 10 chavales, se les enseñaba cómo se hacía una cooperativa y a partir de ahí empezaban a trabajar. Incluso se formó una cooperativa de panadería que vendía en este mercado que hemos tenido siempre frente al ayuntamiento. Se les cedió también un despacho de pan para poder vender lo que producían. Es decir, que por lo tanto estos locales o bien
chavales o personas mayores procedentes de la formación que dicen, ¿y para qué sirve esto? Si he hecho 3 cursos de electricidad, ¿para qué sirve? Oiga, un local con un teléfono para un lugar donde te puedan llamar para decir esto. Formar a la gente en emprendedores y emprender, y estos locales que en muchos casos son la parte más importante, la parte mollar del proyecto, pues no tienen dinero para comprar un local, ni para ser una referencia de cara a las llamadas, pues pones 7 y le pones una persona solo para coger todas las llamadas, una telefonista del ayuntamiento que recogerá las llamadas de todos. ¿Para qué? Para abaratar el proceso productivo cuando estás empezando. Así se hizo y unas no tuvieron éxito y otras tuvieron un éxito importante. Ya hay gente hoy trabajando por su propia cuenta con empresas bastante saneadas procedentes de aquellos chavales jóvenes. Y lo más importante, los retiramos de la Plaza Palacios. Que quien conocía Getafe hace 20 años y la Plaza Palacio o la Plaza Tirso Molina, era muy importante, 1, la labor de formarlos en la dirección de emprender, y 2, sacarlos de la monotonía que significa estar todo el tiempo en la plaza, escuchando, viviendo situaciones personales durísimas. Así es que sí que hay. Esos locales se deben propiciar. La situación de emprendedores ahora desde el boletín municipal debían hacer una oferta de proyectos para emprendedores que el ayuntamiento pone en local, y una persona para recoger las llamadas de los 7 locales para que no tenga un coste que grave la acción incipiente de empezar a trabajar. Por lo tanto, y lanzar y premiar aquellos proyectos más atrevidos, más arriesgados y con más posibilidades de salir adelante, y esos locales para ellos. Si ese dinero no es de ellos, ese dinero no es de los ciudadanos, y por lo tanto, mire usted, póngalo al servicio de los ciudadanos. No, ¿por qué vale menos ese local ahora? ¿Por qué? Si es una propiedad, ¿es que antes estaba subido de precio? Oiga, no, póngalo al servicio de los ciudadanos y haga usted un concurso de emprendedores, y aquellos que estén mejor argumentados y que estén más sustentados y que tengan más posibilidades de salir adelante, premielos con un local. Es cierto, porque es verdad que también he hablado yo de eso, de las utilidades que se le podría dar en tanto de eliminar alquileres o de asociaciones y demás, pero está claro que en el tema del emprendimiento, como muy bien apunta Pedro, también sería importantísimo, es decir, la necesidad que tengamos de espacios que se van creando. Y además, yo creo que todo lo que se dote a esos locales de vida, aparte de que la venta lo que pueda durar, porque hay mucha gente que, oye, mañana tú llegas, tienes el dinero, inviertes, y a lo mejor tienes el local ahí esperando para revenderlo dentro de unos cuantos años, pues porque, oye, son operaciones financieras que son totalmente legítimas. Pero eso no le da una vida al barrio, es decir, barrios que necesitan vida. Es decir, si tú mañana metes a emprendedores, el negocio que se pueda montar al lado de hostelería o de no sé qué, va a poder tirar también de esos trabajadores que van allí a trabajar. Es decir, le está dando vida al barrio. Perdón, Valentín. No, absolutamente de acuerdo, y además no tengo mucho que puntualizar, sino efectivamente la sugerencia de Pedro por un lado, la que tú has dicho también, es decir, si estás pagando unos alquileres en determinados sitios, utiliza esos locales, porque al final lo que está claro, y es una pena, ¿no? Yo lo digo que nosotros vamos, por ejemplo, en la calle Estudiantes hay una galería bastante grande, justo pegado casi con la calle de Ganés, que da a las dos calles. Está cerrada, y ¿por qué? Porque el mundo del negocio, del pequeño negocio, está cambiando, y entonces efectivamente esos locales al final, si los tenemos exclusivamente con el objetivo de que venga alguien para poner un negocio ahí, lo tenemos muy crudo. Y entonces lo que no tenemos que hacer, pues esas grandes obras de no sé qué, pues ahí puede haber centros cívicos, ahí puede haber temas, como decías, de ambulatorios, tal, ahí puede haber oficinas municipales que, como tú dices, si las ponemos revitalizarán esa zona, porque claro, son pues 20 o 30 trabajadores que van a estar allí y que por lo tanto desayunan o que comen, o la gente, el público que va, pues ya pasa al bar de al lado, compra el pan enfrente o hace no sé qué cosas. Y entonces yo creo que efectivamente el ayuntamiento tenía que empezar a echar un poco, con la sugerencia de Pedro, que me parece excelente, ver cómo esos locales pueden servir para ese doble objetivo. Primero, para ocuparlos, para darle vida al barrio, y además para tomar iniciativas de creación de empleo, iniciativas Valentín, de uso más barato, en el sentido de no cogerte y alquilar por ahí en... Con cariño, para interrumpirnos de vez en cuando, para que no sea una monotonía. Mira, hay un ejemplo. Hay 30 mininaves en el polígono Los Olivos que se hicieron por 11 millones las antiguas pesetas. Un terreno
de 150 metros con una construcción de 300. Imagínate lo que salía nada. El ayuntamiento se las vendió a aquellos proyectos en mejores condiciones. Mira, yo lo siento como si fueran hijos míos. Muchas veces me voy andando, ¿sabéis mi este de andar? Me voy andando hasta Los Olivos a verlas. No hay ni una cerrada. Cuando hay todo un montón de empresas, de pequeñas y medianas, que desgraciadamente sí están cerradas. Por lo tanto, con esto, ¿qué te quiero decir? Que son emprendedores que emprendían su propio negocio y que, por lo tanto, dependían de ellos mismos. Y, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Os acordáis de los golguistas de Sintel? Los que se pusieron en el Paseo de la Castellana. Sí, pues sí. Cuando todo el mundo le decía que bien, pero nadie se le ayudaba, el Ayuntamiento de Getafe le cedió una nave de estas. Crearon Sintratel, que trabajó para toda España, y por lo tanto partíamos de una situación que estaban despedidos, que estaban ahí apartados y que estaban en el Paseo de la Castellana, a estar trabajando en el Pino de los Olivos en una de esas naves. Quiero decir que es un banderín de enganche y que hay ejemplos claros. Sintratel está creada en Getafe con trabajadores procedentes de la antigua Sintel y que además el Ayuntamiento le dio el primer empujón, poniéndoles una nave municipal en estas condiciones. Nos apuntan en Twitter, lo tengo que decir, nos apunta Roberto Benítez en Twitter que Marjaliza que no se ha retractado. Que nos apunta Roberto Benítez que no se ha retractado. Entiendo que es con el asunto de Tomago. Sí, que venía en el... Sí, lo que pasa que, creo que hay, como siempre, pues es lo que hay informaciones que tienen sus matices. Hay una noticia que yo quería comentar con vosotros, que no es noticia, porque la verdad es que es una reflexión y que publica Getafe Capital, no sé si habéis tenido la oportunidad de verla. Es un artículo de opinión, en este caso de Andrés Aganzo, que además que sí que es un tema que aquí hemos comentado muchas veces, con Pedro y con José Valentino hemos comentado muchas veces, y aparte de recomendar a todos los vecinos pues que entren en grupo-capital.com y lo lean, es el artículo que escribe Andrés Aganzo acerca de la situación de los niños. Y que es un tipo que trabaja ese tema y que es uno de los expertos, una de las personas que más conocen ese tema. A mí me encanta cuando le escucho hablar porque habla con conocimiento de causa. Y el titular dice que el 80% de los niños pobres serán adultos pobres. Y allí, en el artículo, que ya digo, os invito a leerlo, os da los datos y hace la reflexión, pues de esas circunstancias, que además, ya digo, en esta tertulia hemos hablado muchas veces de esas circunstancias, en este caso de esos menores, si no se articulan las herramientas que muchos creemos que deben ser públicas para que esos niños tengan esa igualdad de oportunidades y que en el día de mañana no se conviertan en adultos pobres. No sé qué os parece, que además que es un tema que aquí hemos comentado muchas veces y que os interesa, y quería comentarlo y aprovechar para destacar el artículo. Supongo que tendré que grabar los programas, pero yo recuerdo que no hace mucho yo dije que el niño pobre tiene que pasar 3 generaciones, empleé esa palabra más, 3 generaciones para que salga esa situación. Es decir, que por lo tanto cuando estamos... Y yo lo que decía es, oiga, está muy bien, pero ahora tenemos 100 millones y estamos diciendo qué obras vamos a hacer, que no sé qué. ¿Por qué no se crean proyectos sociales capaces de erradicar la pobreza? Además, está empezando a ser ya un programa mundial. Naciones Unidas se está lanzando un programa mundial de erradicación de la pobreza. Zapatero en España es el representante de ese proyecto y está lanzando toda una serie de ideas. Oiga, yo siempre he dicho que los ladrillos, que los adoquines, ni sienten ni padecen, ni que pueden estar esperando 2 años perfectamente, que no va a pasar nada. Pero un niño no puede estar esperando 2 años. Un adulto no puede estar, una familia, porque falta cohesión si no hay recursos. Por lo tanto, yo pido que se haga un programa capaz con las ONG más importantes que tenemos, que además las tenemos, Cruz Roja y Cáritas de la mano y otras más que se sumen, Orfano, cualquiera de ellas, y hagamos un proyecto para Getafe. Luego, que hagan los demás lo que quieran, pero en Getafe al menos apostemos, porque tenemos recursos públicos para poder ayudar. Si hay dicen que es un 53% de paro los que cobran nada más, significa que hay un 47% que no cobra. Y en Getafe no es una excepción, tenemos la media, pues hay un 47% de trabajadores que no cobran. Y si se dice que 3 de cada 9 niños malviven o no comen o están en periodo de exclusión, significa que nosotros tenemos también el 33% de nuestros niños que malviven o están en periodo de exclusión. Un ayuntamiento, una institución, Comunidad de Madrid, Administración Central y ayuntamientos no se pueden permitir eso. Y la prioridad absoluta no es el adoquín. La prioridad absoluta tiene que ser los niños, tienen que ser las familias, tiene que ser la pobreza, la erradicación de la pobreza. Porque, como bien dice Andrés, el niño pobre será adulto pobre, el niño pobre tiene que pasar 3 generaciones para que salga de esa situación.
Además, en el artículo hace mención, bueno, pues en parte un poco a lo que está diciendo Pedro, un pacto por la infancia, es lo que reclama en este caso Andrés Aganzo en su artículo, para que, bueno, el gobierno municipal, el gobierno y el municipio y con todos, bueno, en el cual destaca una serie de puntos que cree que a su juicio deben tratarse. En primer lugar, corresponde a los servicios públicos del gobierno municipal informar de la situación de la infancia con mayores carencias y necesidades sociales, también de las potencialidades y sinergias de la infancia y de las entidades. Sin este análisis y diagnóstico resulta difícil hacer propuestas a medio y largo plazo. Habla un tema muy interesante como es la relación en la distribución territorial, y habla de plantear dos consideraciones. Por un lado, esos barrios donde viven más niños y niñas, ¿vale? Pues por las circunstancias, lo hemos hablado muchas veces, y aquí sabemos cuáles son, que son El Bercial, Getafe Norte, Los Molinos y Buenavista, pues porque la población es más joven, donde están los niños. En cambio, hay otros barrios, como pues el Alhóndiga, Margaritas o Juan de la Cierva, que tienen menor presencia infantil, pero tienen indicadores de pobreza severa y exclusión más altos que los de los barrios, digamos, nuevos. Habla de disponer de prestaciones de los servicios sociales, de una dotación económica suficiente que afronte las necesidades básicas de los hogares. Habla de la educación, como un factor clave para entender la desigualdad, como yo os decía antes. El carácter multidimensional de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Precisa de una acción coordinada de cada uno de los servicios y prestaciones proporcionadas por los distintos organismos. Y bueno, enmarca todo esto. Hay que dotar de medios económicos, pero también de recursos humanos, de profesionales que les ayuden a salir. Lo que estamos hablando antes de emprendedores. Pues resulta que a lo mejor no solamente es darles dinero y ponerle profesionales para que les ayude a salir. Además hay que decirles, oye, formamos un proyecto con vosotros, con 15, 20 o 30 familias para poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Peridi tiene una cosa preciosa, se llama lanzaderas. Las lanzaderas son instrumentos para generar empleo en base a crear primero grupos. Crean grupos y a partir de esos grupos empiezan tareas de emprendimiento. Pues yo creo que ese es el camino. Y se me ha venido a la imaginación también con la intervención de Roberto Benítez Lucas, que decía que a ver si vamos a tirar por la alcantarilla las declaraciones de alguien que por decir, no, pero es que como él viene de donde viene, pues resulta que no, investiguemos y démosle también credibilidad, porque es muy fácil denotar a las personas porque están en un determinado sitio. Si este hombre ha hecho unas declaraciones, seguro que tendrá posibilidad de sustentarla y por lo tanto que se investigue hasta el final. No vayamos con lo fácil a decir, bueno, vete a saber lo que diga este hombre si no sé qué. Si haces esa alusión, yo no decía eso, lo que quiero decir es que todo lo contrario, yo creo que este hombre ha llegado a un acuerdo de colaboración con la justicia y me parece cojonudo, y entonces lo que hay que hacer, todas esas cosas que dice, pues darle los datos a la policía para que las investigue. En el caso que dice de Jesús Gómez, lo que dice es que él ha pagado un mitin de Felipe González en Parla. Bueno, pues que la policía investigue quién pagó esa factura, quién lo hizo y quién no lo hizo, y verá, España, por lo tanto, si es verdad o no es verdad. Lo que quiere decir que simplemente basarnos en una palabra solo, pero no de él, ni tuya ni mía siquiera, porque yo diga mañana, oye, que tú me has dado... Pero él ha hecho una declaración, lo que debe de servir, que se investiguen. Exactamente, que es lo mismo que debería de pasar en la púnica de Getafe, que vosotros deis datos, los que vayan, la gente que vaya, que dé datos y que luego se investigue, porque no, hay una cosa que te quiero corregir, no sé cómo lo estarán haciendo, pero la púnica no debería ser solo las 2 reuniones que hagan al mes. Esas 2 reuniones le deben de tener tarea para luego investigar si lo que se ha dicho ahí es verdad, si no es verdad, qué matices hay, etcétera. Por lo tanto, el asunto es ese, ¿no? Y luego, respecto al artículo de Andrés, efectivamente, como dice Pedro, Andrés, además, cada palabra que pone ahí en ese artículo tiene detrás pues muchas horas de trabajo de investigación de los datos, de las estadísticas, y a Andrés una de las cosas que más le preocupan es ese desequilibrio terrible norte-sur que se da entre el norte de la Comunidad de Madrid y el sur de la Comunidad de Madrid. Pero es que luego esas diferencias norte-sur se dan incluso dentro, pues no es lo mismo, como habéis dicho perfectamente, pues la situación de los niños en el sector 3 o en el Bercial que en la Alhóndiga. Entonces, esos desequilibrios que van en aumento en vez de corregirse es lo que yo creo es la llamada de atención de Andrés. Dice, oye, aquí hay que poner medidas. Y una de las cosas que yo, digamos, entre comillas, acuso a este ayuntamiento es que no ha puesto en marcha ese plan de emergencia social que era necesario, contando personas como Andrés, otras personas que conocen perfectamente estos problemas y que pueden y que se lo tienen que estudiar. Es que Andrés, yo creo que se conoce de barrio a barrio cuántos parados hay, cuántos niños sin escolarización, cuántos no sé qué, porque y resulta
pues que pues no, pues se atiende al que va allí a la puerta del despacho a pedir no sé qué, pues que se dé una botella de leche. Pero eso no es abordar el problema con seriedad, ¿no? Pero si es que es una persona trabajadora de Cáritas, yo no sé si está ya jubilado, pero ha trabajado en Cáritas toda la vida, tiene datos que nosotros no tenemos y tiene una capacidad para poder elaborar documentos y poder dar soluciones y aportaciones definitivas. Pero es una pena, es verdad, lo que dice Valentín, que al final siempre nos quedamos en eso. Hemos empezado el programa con eso, en esa noticia, en la anécdota, en el comentario, en el que mañana llegue una familia y la alcaldesa o quien sea le reciba y le proporcione la ayuda en ese momento. ¿Cuántas veces no te habrá pasado, Pedro? Y nos quedamos ahí. Pero qué importante es esa otra parte, que haya en el caso de Andrés, en este caso reclama un pacto por la infancia, pero que no se sienten, que no lleguen los partidos políticos, que no tienen por qué saber, un concejal no tiene por qué saber de todo, ni conocerlo todo, ni tener toda la información, pero sí tiene que tener, yo entiendo, la capacidad para coger a la persona que entiende, en este caso, Andrés Aganzo, y que se diga, oye, se va a hacer un pacto por la infancia, que se va a llevar a pleno, que se va a aprobar y que se va a dotar de los medios humanos y económicos necesarios para que se lleve adelante, y además con gente, en este caso, contando en este municipio, con gente de la experiencia de Andrés Aganzo, que seguro que hay más gente que puede colaborar en este caso con él, incluso estoy seguro que desinteresadamente, para que se haga ese pacto por la infancia con unos parámetros para que ellos puedan empezar a trabajar desde ese punto, con las ONGs, como ha comentado antes Pedro, y que la obligación del político yo entiendo que es esa, es decir, oye, las herramientas, dotar, y ya está, y aquí va a quedar muy feo lo que voy a decir, pero contra menos toquen mejor, o sea, ellos que lleguen, que den los dotes, que doten los medios, si quieren hacer la foto, que se la hagan cuando acabe el pleno, se hace una foto los 27 con Andrés y con el pacto, y luego ya que lo vayan dejando, que se vaya trabajando durante a medio y largo plazo, como viene a apuntar en el asunto, para que estas cosas no se solucionan de hoy a mañana, ni con una ayuda extraordinaria de 1 millón de euros, ni con esas cosas, que están muy bien, o sea, esas cosas necesitan un plan a largo plazo, y es ahí donde deben estar los representantes públicos, desde mi punto de vista. Pero es que además el ciudadano debe ser el eje prioritario de cualquier acción política municipal, el eje, porque la administración autonómica o la administración central se va perdiendo lo que es el ser humano. Y además, pero el trabajo yo creo que debe ser desde el ayuntamiento, marco local. O sea, una vez que tienes además a gente que puede hacerte ese pacto, tú, y lo sabes tú mejor que yo, es pegarte para conseguir esos recursos con esa administración regional que no tiene esa cercanía con él. Claro, el otro día me decían, te ha dolido lo del Getafe. Me ha dolido lo del Getafe, pero perdona que saltemos pero viene a mi conclusión. Pero es que siento la sensación que en los últimos años, especialmente del gobierno del Partido Popular, siento la sensación de que vamos a una situación de deterioro. El hospital está a la mitad de su rendimiento. La Universidad Carlos III tiene mucha menos inversión y tiene muchos menos becarios que tenía hace 5 años, cuando debía tener más. Carpetania es un desierto, es decir, está parado, no se hace nada nuevo, es decir, que la segunda fase está absolutamente parada. ¿Qué pasa cuando iremos la primera? Tenemos que empezar, que tardamos 5 años en empezar, será mejor que vayamos en paralelo. Bueno, creo que hay un deterioro sobre las grandes decisiones, las grandes apuestas y los grandes sueños que pusimos, que no hay ninguno que esté mejor. Todos están peor. Entonces yo decía, si es que el Getafe puede ser un poco la consecuencia de esa imagen de deterioro progresivo que se está generando en la vida pública en Getafe. Ponía el ejemplo el otro día, Valentín, es que lo viví yo en primera persona. Cuando se inauguró el hospital, se iba a quedar mi familia, porque a mí me operaron, y resulta, que no se queden, que tenemos personal suficiente, viene personal Cruz Roja. Ahora te operan, lo primero que te dice la persona es, oiga, que se queden 2 personas y nosotros no podemos garantizar no podemos garantizar porque no tenemos gente. Pero te vas a la universidad, ya hay menos becarios y además pagando más. Y te vas, vete vas al ambulatorio sector 3, ha asumido todo Cerro Buenavista y no hay ni un médico más. Claro. Ni un médico más. Bueno, el tema del deterioro me parece gravísimo. Es que a veces digo, ¿pero cómo es posible? Un deterioro progresivo de todas las grandes infraestructuras que creamos con mucho esfuerzo y con muchos sueños. En el ambulatorio del sector 3, ¿os acordáis que estaba el antiguo ambulatorio? Es un edificio que se está destruyendo. Era un edificio cojonudo para 40 cosas y es un edificio que está cerrado, usado, que se degradará y dentro de 4 años pues lo tirarán y se habrá perdido un edificio que se podía haber utilizado de infinidad de formas, incluso con, haciendo vivienda para jóvenes, o que sea, yo que sé, estas colectivas, cada uno tiene su habitación, pero luego servicios comunes. Es que falta
falta imaginación, o sea, digamos, no tienen esa imaginación que Pedro reclama para el ayuntamiento, de pensar en el futuro, hacer planes estratégicos, ver el aprovechamiento de las cosas y no la destrucción. Yo soy un fan, como ya lo he dicho algunas veces en el programa, de la reparación. Y aquí parece que no, que lo que ya se rompe hay que tirarlo, ya no sirve, otro nuevo, y nuevo, y nuevo. Y ese novismo es terrible, ¿no? Hasta las personas. Frente a la universidad se ha demolido un edificio de 1.000 metros, público, que es tuyo, que estaba terminado, que tenía toda la instalación y esto, y eso, vamos, seguro que hay en la estructura social de Getafe 50.000 ONGs o juntas de barrio o movimientos sociales para poder ocupar esos 1.000 metros, que están en un sitio céntrico como en la calle Madrid. Pues sí. Bueno, el último comentario que nos hace nuestro amigo Roberto Benítez, y es que nos especifica que lo que publica el Plural es el comunicado de los abogados de Tomás Gómez, no de Marjaliza, ¿vale? Pues bien. Nos lo aclara, a mí me extrañaba que diga ayer una cosa y otra, ¿no? Y yo vuelvo a insistir que sus declaraciones se investiguen. Que las declaraciones de este hombre, es decir, que en España estamos acostumbrados a tirar el agua sucia con la palancana y el niño dentro, ¿eh? No nos preocupamos de esto. Como está sucia, mire usted, venga donde vengan las noticias, que se investiguen hasta las últimas consecuencias. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que como siempre nos pasamos de la hora, son las 11:05, aquí finaliza la primera parte de Getafe Despierta esta mañana. Ahora en unos segundos estará aquí con vosotros Ruth Holgado para contaros toda la actualidad de Getafe. Creo que tenemos invitados por el estudio, creo que van a hablar de una exposición que se va a hacer en el Centro Cívico de la Alhóndiga en la memoria. Van a venir por aquí estos vecinos, vamos a charlar con ellos y nada, y os vamos a contar muchas más cosas de las que pasan en Getafe. No os vayáis muy lejos porque en unos segunditos estamos aquí otra vez, y recordad que si no, mañana a las 10 seguimos aquí con la tertulia de Getafe Despierta. Muchas gracias y en unos segunditos estamos aquí. Muchas gracias.